¿Alguien más que quiera comentarnos cómo les ha ido la plataforma, cómo van, la han estado, qué les parece? ¿Está sencilla, está amigable, le entendemos, está complicada? Platíquenos. Ya son las 10, vamos a iniciar 10:05. Hola, buenas. Buenas, ¿cómo estás? Digo, tienes el nombre de Osiris, pero no sé si seas Osiris porque traes creo que Osiris es nombre masculino, o bueno, aquí en México se utiliza para masculino. Sí, pero soy femenino. Ah, ¿y si te llamas Osiris? Osiris Manuela. Ah, mira, Osiris, es un rey egipcio, ¿no? Si no me equivoco, Osiris. Sí, sí. Dios, Sí, perdón, de hecho, Dios. aquí se usa para hombres y para mujeres. Conozco Ah, hombres y mujeres. mira, como qué Osiris. bonito. Sí, Platícanos, También. ¿cómo te ha ido? pues me va bien dentro de lo que cabe. Solo tengo una consulta. Cuando se hace una actividad, ¿el cuadrito con la palomilla se marca solo o lo tengo que marcar yo? Porque a veces hago alguna actividad, pero el cuadrito me aparece como que si no la he hecho. Entonces no sé si lo tengo que marcar yo o solo. Sí, en el segundo módulo, bueno, no he podido entrar a dos webinars, entonces, pero sí los he visto, ¿verdad? Sí he visto la grabación y no sé si con eso basta o tengo que comunicarme con alguien para... No, se marca solo. Sobre todo se marcan solas las actividades que cuentan para la certificación. Ajá. Entonces, no te preocupes. Cuando subes una tarea o cuando participas en el foro, se van registrando todas esas actividades y eso es lo que para nosotros cuenta. De todos modos, si quieres irla marcando cuando tiene el cuadrito vacío y quieres marcarla, la puedes ir marcando también. Ay, ok, eso. Pero no necesitas hacer nada más que hacer la actividad, el ejercicio o ver el video y con eso es suficiente. Ok, sí, porque ahorita estoy pendiente con la estrategia, con el problema, pero es que todavía no tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer, porque realmente no me ha quedado así como tanto tiempo para profundizar, pero lo voy a hacer en estos días. Muy bien, muy bien. Elena tiene su mano levantada. Adelante, Elena. Gracias, gracias. Elena, tienes apagado tu micrófono. No, a lo mejor se le fue el internet. Armando. Sí, buen día. Buenos días. Saluda Armando Martínez, emocionado. Voy conduciendo, por eso apagué la cámara. Próximo a llegar a mi trabajo. Lastimosamente los lunes siempre lo hago un poquito tarde, pero quiero aprovechar el momento para agradecer todo, pero aprovechando también que en la semana vamos a celebrar a ambos una independencia más. Y sería bonito resaltar esto siempre que tengamos un chance. ¿Cómo poder adaptarnos y mitigar el cambio climático en estas celebraciones? Porque son temas no solo de independencia, son temas mundiales como lo estamos viendo. Y me sumo a esos desfiles con un mensaje por el que pueda para tratar de entender esto tan duro que estamos haciendo a nuestra casa, al mundo. Gracias y feliz Día de Independencia, ya que no lo vamos a ver en la semana algunos, pero si nos miramos, pues a celebrar que estamos vivos y que le podemos dar más a esta vida y a este mundo. Muchas gracias, Armando. Igualmente, felices fiestas. Elena dice que el anfitrión no autoriza el audio. La verdad es que ya te mandé un mensaje, o sea, nosotros no lo apagamos, a veces lo cerramos solamente, pero ahorita te estoy mandando mensajes de desbloqueo, a ver si te llegan. Y si no, lo que te recomiendo es que te desconectes y te vuelvas a conectar si te es posible. De lo contrario, pues así como estás comentando por el chat, puedes también darnos tus opiniones en el chat y ahí atendemos lo que son tus dudas o tus comentarios. Pues si quieren, podemos ir empezando, 15:05.
Pues, pues yo creo que sí. Pues muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la lección 2 del módulo 3. Este día otra vez nos acompaña la maestra Magda Sánchez y como ya se presentó la vez anterior, pues adelante Magda, bienvenida. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos más bien y muchas gracias por toda su atención que han puesto y sus intenciones y su esfuerzo y su empeño. Creo que entre todos construimos lo que es precisamente pues esta capacitación. Nosotros sin ustedes pues no tendría ningún sentido el que estuviéramos aquí, ¿no? Entonces, en esa ocasión, bueno, pues nos toca ya el webinario número 6 y vamos a hablar de lo que es la segunda lección del módulo Medidas de Adaptación, de Mitigación y Adaptación. Vamos a recordar que este tema lo iniciamos desde el primer módulo en el que se vieron algunos de los conceptos y bueno, pues ya lo habíamos visto anteriormente y justo quiero retomar este esquemita porque en este esquemita nos dice precisamente cómo es que en ese recorrido que hemos tenido, en donde tratamos de entender el cambio climático, luego tratamos de ver precisamente por qué la adaptación y la mitigación son importantes no solamente para reducir las emisiones, para mejorar lo que sería la captación de lo que es el dióxido de carbono para poder mejorar y disminuir el calentamiento global, que no lleguemos a los 2 grados, que nos quedemos en el 1.5. Y luego cómo, bueno, pues todo esto que está sucediendo nos está afectando y esas afectaciones pues nos generan una vulnerabilidad y que esa vulnerabilidad al final de cuentas nos está haciendo que tengamos efectos a los cuales tendríamos que estar atendiendo para poder reducir esa vulnerabilidad y hacer los efectos de adaptación en lo que también en paralelo vamos llevando a cabo algunas acciones de mitigación que nos permitan reducir el calentamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unas diferencias entre lo que es la mitigación y la adaptación, aunque son sinérgicas, es decir, podemos irlas llevando poco a poco, vamos a hacer algunas cosas que van a abonar precisamente a lo que es la mitigación y además nos están permitiendo adaptarnos, o bien lo contrario, vamos a hacer algunas medidas de mitigación que al final de cuentas nos van a ayudar a reducir la vulnerabilidad. Entonces, sí se requiere tener un entendimiento y una distinción entre lo que sería mitigación y lo que es adaptación. Y además, pues, ¿quiénes son las personas que están interesadas o que pueden participar en este tipo de acciones? Y luego, pues entonces, ¿cuáles son como los efectos o las consecuencias que vamos a tener de ellas? Recuerden que la mitigación abona a lo que es el efecto a nivel mundial, es decir, no se ve tanto en el lugar en donde nosotros estamos residiendo directamente, sino que tiene un efecto de qué es lo que va a pasar con ese 1.5 grados que no queremos llegar de incremento de la temperatura a nivel mundial y entonces contribuimos a esa meta, pero no vemos efectivamente lo que sería el efecto de manera inmediata y tampoco en nuestra localidad, sino que vemos los efectos pues cuando se suman los efectos de todo el mundo, ¿no? Y luego la adaptación, sí, porque la adaptación pues se trata de que en el lugar en donde estamos, justo precisamente en el sitio donde se genera la exposición, la sensibilidad y por lo tanto hay vulnerabilidad y hay una posibilidad de un efecto dañino a las personas, a la biodiversidad o a la infraestructura en la que vivimos, pues ahí se generan otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es pues ir identificando estas diferencias y viendo en dónde es donde podemos nosotros llevar a cabo algunas acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues iniciemos. Este es el repaso de la lección anterior, de las lecciones anteriores, y vamos a iniciar con esta, que es precisamente la acción climática y la implementación de medidas de adaptación y de mitigación. Entonces, la primera parte que vamos a tratar de entender es precisamente la acción climática. Cómo vamos a contribuir precisamente a la mitigación y cómo podemos llevar a cabo procesos de adaptación. Entonces, pues vamos nuevamente a irnos a lo que es la aplicación esta que la vez pasada utilizamos, que se llama Menti, y estos serían los datos. Pueden, ya saben, utilizar el código QR, pueden entrar directamente desde el link que les van a poner ahorita en el chat para que puedan ustedes entrar a la primera pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tipo de medidas identificadas que se han implementado en el lugar, identificas que se han implementado en el lugar donde vives? Si son medidas de adaptación o si son medidas de mitigación.
Y entonces pueden también entrar al www.menti.com y luego introducir el código, que es el 3019-5566. Entonces voy a dejar de compartirles no sé si ya pudieron tomar el código QR. Y vamos a ir, se los voy a dejar un minutito. También en el chat está el link del Menti. Ok, y con el Menti directamente, con el link directamente pueden ingresar y les debería de estar abriendo la pregunta. Todavía no tenemos ninguna respuesta. Entonces lo dejo unos minutos hasta que empiecen a entrar las respuestas. Yo ya tengo 21 respuestas, entonces a lo mejor no sea como no lo estoy presentando, quizá todavía no lo puedes ver. Déjame lo presento. 26. Ya tenemos. Ah, perfecto. Voy a compartirles cómo se va Ahí está. Tenemos 37 participaciones y bueno, pues afortunadamente sí tenemos mayoría de medidas entre las de mitigación y las de adaptación, que ninguna. Yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a identificar es precisamente cuáles son el tipo de medidas de mitigación o de adaptación, ¿no? ¿Hay alguien que nos quiera mencionar alguna en lo que sus compañeros están participando? Me gustaría escuchar qué tipo de medida de mitigación o de adaptación han visto en sus localidades. Damos la participación de una persona en lo que los demás en lo que los demás votan y regresamos a la presentación. ¿Cómo ven? Alguien por ahí, ya sea que nos comenten en el chat o que nos abran su micrófono y nos platiquen alguna de las medidas que ustedes identifican que se están implementando en donde viven. Reforestaciones, dice Christopher. Exacto. ¿Reforestaciones es mitigación o adaptación? ¿Quién me platica? Tenemos 42. Bueno, la reforestación es una medida que nos permite absorber mayor cantidad, que esos sumideros en donde se captura lo que es el carbono sean pues más amplios y que se pueda obtener una mejor captura de carbono. Entonces es una medida de mitigación. Y bueno, pues entonces efectivamente la mayor cantidad de medidas que nosotros hemos venido identificando que se aplican en nuestras localidades casi siempre son medidas de adaptación. ¿Por qué? Porque son las que nosotros podemos ver. A lo mejor algunas de las que podemos ver que podrían abonar a la mitigación son cuando vemos que hay algún proyecto de eficiencia energética o algún proyecto de cambio de vehículos por híbridos, que esas son medidas de mitigación que sí las podemos ver directamente dentro de lo que son nuestras localidades. Pero casi siempre lo que podemos identificar más fácilmente son las de adaptación, porque son las que nos hacen tener menor vulnerabilidad en la población. Entonces, una acción climática, una acción por el clima, es cualquier política, cualquier medida o cualquier programa que nos ayude ya sea a reducir lo que sería la emisión de gases de efecto invernadero o a aumentar lo que es la captación de carbono con estos sumideros y con esta posibilidad de hacer esa compensación, lo que decíamos que es la carbono neutralidad, ¿no? A lo mejor no podemos reducir todas las emisiones, pero podemos incrementar la captura y por lo tanto eso nos permite equilibrar la ecuación de manera pues que lleguemos a un equilibrio, ¿no? Y que entonces lo que estemos emitiendo sea más o menos la cantidad que estamos nosotros absorbiendo y que por lo tanto es el efecto hacia el final pues no se vea tan afectado, o sea, tan grande, ¿no? O bien que nosotros podamos construir una resiliencia al cambio en las comunidades o en lo que son los sistemas de nuestra biodiversidad. Es decir, no solamente nos adaptamos nosotros como personas, el ecosistema en el cual nosotros vivimos y convivimos o con el que convivimos también se debe de adaptar.
Y entonces el que se apoye, el que se lleve a cabo un financiamiento, el que se haga alguna capacitación como esta que estamos llevando a cabo, abona precisamente a que son acciones que nos ayudan a entender el cambio climático y al final de cuentas a cambiar nuestros comportamientos que nos permitan precisamente sumar cada una de las personas que ya tienen un poquito más de nociones acerca de lo que es el cambio climático y de las acciones, puede sumar más, ¿no? Entre más capacitados estemos, entre más conocimiento tengamos, pues más podemos hacer, porque hay muchas acciones muy chiquititas que se pueden llevar a cabo todos los días y que si todos estuviéramos llevando a cabo esas acciones, pues obviamente también estaríamos sumando y contribuyendo a la reducción de lo que sería el cambio o a la adaptación, ¿no? Pero al final del día, por ser un problema global, pues hay un ODS, perdón, que también pues está como enfocado específicamente a qué está haciendo cada país por el clima. Entonces, todo lo que se sume dentro de un país y todo lo que se está haciendo de acciones, de financiamiento, de proyectos relacionados específicamente con lo que es la adaptación o la mitigación, contribuye precisamente a lograr lo que son los objetivos y las metas del objetivo número 13 que se llama ODS y que plantea en la introducción del cambio climático como una cuestión primordial en todo lo que son políticas, estrategias, planes, ya sea de países, subnacionales, municipales o inclusive empresariales. Y bueno, obviamente también podemos aquí incorporar a lo que es la sociedad civil. Entonces, pues es urgente que sigamos nosotros adaptando y adoptando medidas para lo que es esto de la acción climática, ¿no? Te interrumpo rápidamente, Magda. Nada más para comentarte, tenemos algunos comentarios dentro del chat que contribuyen precisamente a lo que tú nos estás comentando. Christopher nos aclara que la reforestación como medida de mitigación por la absorción del CO2 y Mercedes nos dice que la reforestación es la más común de estas medidas y que por las noticias nos damos cuenta de que se hacen estudios para represas que eviten las inundaciones, sobre todo en el norte de Honduras. Y Suyapa nos comenta que la reforestación, proyectos de prevención de incendios forestales, también como medidas. Adelante, gracias. Gracias, Alberto. Pues justo yo, y les iba a dar un minuto para ver si teníamos comentarios, nada más que me interrumpiste antes. Voy a tratar de hacer pausas para que podamos ir viendo precisamente los comentarios que se den dentro de lo que es el chat. Pero bueno, esas acciones que ustedes nos están comentando, muy probablemente podamos nosotros encontrar dentro de lo que es la política de Honduras, cómo es que se están tomando las decisiones, cuáles son los instrumentos en los cuales nosotros podemos averiguar, echarnos un clavado y tratar de identificar lo que se está haciendo a nivel país, tanto en mitigación como en adaptación. Pues existe una agenda climática. Esta agenda climática por Honduras nos explica todo lo que es el esfuerzo institucional. No desconozco si la están actualizando porque esta se llevó a cabo, si me equivoco, ustedes me corrigen, en el periodo anterior, ¿no? Y entonces aquí venían precisamente todo lo que son los planes que se iban en su momento a desarrollar para poder definir cómo van a contribuir en Honduras en las diferentes instancias de gobierno con el financiamiento y con todo lo que sería esta cantidad de personas y de instituciones y de entidades que están trabajando y colaborando, cómo van a hacer precisamente que haya las acciones de mitigación y las acciones de adaptación que se requieren para cumplir con las metas de Honduras, ¿no? Y entonces, pues tenemos lo que sería el Plan de Todos para una Vida Mejor, el Plan Maestro de Agua, Bosque y Suelo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Agenda Climática de Honduras y luego los Planes Nacionales de Adaptación y de Mitigación, que entre esos dos, pues están precisamente ahí desarrollándose todas las acciones por el clima, ¿no? Entonces, el Plan Nacional de Adaptación tiene 5 ejes y 4 pilares. Y luego tiene también un plan específico que es el plan tecnológico de adaptación y el plan de mitigación tiene 8 ejes, tiene 4 pilares que son los mismos que los de la adaptación y que ahí es donde precisamente se encuentran las sinergias en cómo algunas cosas se están abonando tanto a la mitigación como a la adaptación y luego aparte tiene un plan específico que es el programa tecnológico de
mitigación y todos estos programas desarrollados a través de lo que sería, por ejemplo, el eje agroforestal, ¿no? Que entiendo y precisamente por eso es interesante e importante el comentario de la reforestación, que específicamente para Honduras este tema de lo que es el bosque y todo lo que implica para ustedes como medio de vida, como medio como parte de la subsistencia y por todo lo que hacen hacia el cambio climático, pues es muy importante conservar todo lo que sería sus árboles, y bueno, todo lo que son sus bosques, ¿no? Entonces, bueno, una vez que sabemos en dónde están, pues entonces podemos ver cuáles son como las cosas a las que se comprometió Honduras. De dónde cuelgan todas las acciones o hacia dónde están como direccionándose hacia el compromiso que hicieron a la hora de firmar el Acuerdo de París. Entonces, en el Acuerdo de París, pues fue en donde se ratificó, digo, independientemente de todo lo que se ha venido haciendo anteriormente por los diferentes países, ahí se ratifica el compromiso de no permitir que se incremente la temperatura más allá de 1.5 grados. Ahí fue específicamente donde se estableció esa como el tope máximo al que nos podemos como humanidad permitir que se incremente la temperatura, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde están como muchas de las cosas que se les solicita que cada uno de los países, de acuerdo a sus condiciones y de acuerdo a sus capacidades, pueda sumar para evitar que este incremento vaya más allá de esta meta, ¿no? Entonces, todo lo que está haciendo Honduras está precisamente alineado con este Acuerdo de París. Y luego, bueno, viene ya específicamente lo que es cómo precisamente en estos instrumentos ya están ustedes explicando, no solamente con las decisiones, sino los datos. O sea, ustedes ya hay una cantidad de planes y de documentos en los cuales está muy claro lo que está sucediendo en el país. Entonces tenemos todos los mapas, pero también tenemos que son como los objetivos, o sea, de qué es de lo que se trata, qué es lo que queremos nosotros alcanzar para el 2030, cómo Honduras quiere en particular a llevar a cabo todo lo que serían sus contribuciones para reducir el 16% de las emisiones de gases de efecto invernadero, restaurar 1.3 millones de hectáreas de bosques y reducir el consumo de leña en un 39%. Estos en particular y específicamente hacia el tema de la mitigación son como los componentes más importantes para Honduras. Y así como estos, pues hay precisamente todos los objetivos con los cuales se está comprometiendo el país, porque hay lo que nosotros le llamamos, acuérdense, lo que son la contribución nacional determinada, que son las metas de cada uno de los objetivos a los cuales el país decide que va a apostarle, ¿no? Y cómo lo decide, pues bueno, hay una serie de análisis que se tienen que llevar a cabo, de estudios económicos para ver pues si nos alcanza lo que es el recurso, pero además, bueno, pues se solicita que quienes están, esto de la justicia climática, se acuerdan que decían que había generado fondos de financiamiento y que estos fondos de financiamiento pues estaban precisamente destinados a que aquellos países que estaban siendo más afectados y que tenían menores recursos pudieran acudir a este financiamiento, ¿no? Entonces, pues justo una vez que se tienen ya lo que son los acuerdos a los cuales vamos a llegar, se tienen que empezar a generar los proyectos y los programas que nos permiten llegar allá. Y luego, por lo tanto, tendríamos que encontrar el financiamiento. Nuestro próximo módulo va a ser precisamente el módulo de financiamiento, porque una vez que sabemos lo que se va a hacer, una vez que empezamos a imaginarnos qué tipo de proyectos con nuestros ejercicios que les estamos proponiendo que se hagan en la plataforma, les estamos pidiendo que tengan una lluvia de ideas. O sea, todo lo que ustedes digan ahí que se puede hacer, pues vamos a ver cómo lo vamos a relacionar con qué tipo de financiamiento, si son recursos propios, si hay una mezcla de financiamiento, si son recursos específicos, si hay una bolsa específica donde puedan ustedes tocar la puerta y tratar de buscar el financiamiento. Entonces, estos objetivos, 13 son los objetivos específicos que Honduras está comprometiéndose para poder llegar a lo que sería la contribución nacional determinada, ¿no? Para decir, bueno, con esto es con lo que yo me puedo comprometer. Hay algunos que son
esta sinergia entre adaptación y mitigación. Hay algunos que son específicos de mitigación y hay algunos que son específicos de adaptación, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos ya los podrán ir como con mayor detalle revisando dentro de la plataforma o bien en el documento en particular. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que al final del día en el centro de muchas de las decisiones estaban las personas? Entonces retomamos esta que es una gráfica que viene precisamente en la agenda de Honduras, en donde dicen, bueno, pues nosotros tenemos que, además de cumplir con lo que serían nuestros compromisos hacia afuera, que son estas contribuciones nacionales determinadas, tenemos también que considerar hacia adentro, pues a todos aquellos que son los que están siendo, pues, más afectados por todas las cosas que están pasando en Honduras derivadas del cambio climático. Entonces, hay una suerte de incluir pues el enfoque de género, todo el tema de lo que son los grupos que están, pues, ya sea que son grupos vulnerables o que son que están en una, que es un tema de transversalidad, para que podamos precisamente incorporarlos y que no solamente nadie se quede atrás, sino que nadie se quede fuera. Entonces, pues una vez que ya se determinan las metas, se decide dentro de la política y a la hora del diseño de la política cómo incorporar todos estos elementos, cómo permitir que haya un enfoque de género, cómo considerar a las comunidades afro-hondureñas, cómo incorporar a los temas indígenas, las personas que están en una condición de discapacidad, aquellos niños, aquellos ancianos que en algún momento pueden ser quienes están siendo más afectados o que en algún momento pueden tener como una condición que los hace más vulnerables, pues entonces incorporarlos dentro de los proyectos y de las decisiones. Entonces, bueno, pues al final del día, si nosotros en los proyectos logramos precisamente incorporar todos estos elementos, es más fácil que encontremos los financiamientos que nos vayan a ayudar a sumar lo que son las acciones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que tengamos con relación al tema de la acción climática y de todos los instrumentos en los cuales podemos identificar qué está haciendo Honduras? Así es. Tenemos el comentario de Magali Montero que dice que Honduras también trabaja el Plan Nacional de Descarbonización de Honduras del 2020 al 2030, de 2030 a 2050. Ok, bueno, pues ese no lo tenía yo identificado, pero qué bueno que nos lo comentas, lo vamos a buscar y vamos a tener una biblioteca de todos los instrumentos que ustedes puedan ahí identificar, ¿no? Estamos haciendo la recopilación de lo que ya hasta ahorita nos hemos encontrado. Bueno, pues entonces estas acciones las vamos a dividir precisamente en acciones de mitigación y luego en acciones de adaptación, ¿no? Y bueno, pues una vez que ya hemos visto de qué se trata todo esto de la acción climática y cómo Honduras contribuye específicamente hacia lo que son las políticas o los programas con los que quisiera abonar a este cambio climático o esta reducción del cambio climático y el incremento de la adaptación, pues nos vamos a entender un poquito cada uno de los componentes, ¿no? Entonces vamos a empezar por el componente de mitigación y nos vamos a ir nuevamente al Menti, y en el Menti ahora vamos a preguntar que si ustedes conocen cuál es el objetivo de la mitigación al cambio climático. Entonces les voy a dejar de compartir para que podamos, perdón, voy a cambiar la pregunta porque si no, no me la van a poder contestar. Y me regreso ahora sí, ya tenemos la pregunta. Entonces les voy a poner otros minutitos para que aquellos que no nos hayan todavía ahí está el link. Nuevamente se los podemos poner en el chat si lo necesitan. O nuevamente pueden entrar por el código, pueden entrar por el link o pueden entrar directamente a la página. ¿Ustedes cuál creen que es el objetivo de la mitigación al cambio climático? Tenemos ahí dos opciones y tenemos la tercera opción como ambas. Entonces, yo tengo 18 respuestas.
Ok, pues entonces ya estamos respondiendo. Vamos a cambiar nuestro link para que podamos ir viendo cómo se está comportando 33, 36. Pues nos da mucho gusto que participen y que logren darnos su opinión. Aquí dice que es reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que es la primera. Luego tenemos incrementar la absorción de gases de efecto invernadero. Y luego tenemos las dos opciones anteriores. Y está ganando la de las dos opciones anteriores. Efectivamente, esa es la respuesta. O sea, acuérdense que por un lado quisiéramos reducir y que esas son como en lo que más se ha enfocado últimamente bueno, más bien, no solamente es en lo que más se ha enfocado, no en todos lados podemos incrementar la absorción, o sea, las medidas de absorción son muy específicas, pero las medidas para reducir los gases de efecto invernadero son muy amplias. Entonces, ahí es donde podemos a lo mejor hacer más todos, y el otro, pues son como acciones muy específicas que sí podemos llevar a cabo muchos de nosotros, y con el simple hecho de que tengamos plantitas en la casa, ya estamos ayudando a absorber, pero pues no es lo mismo tener plantitas en la casa a tener la reforestación de un bosque, como se comentaba, ¿verdad? Entonces, pues sí, vamos a continuar con lo que sería la presentación. Y entonces ahorita vamos a hablar de lo que es cómo a partir de estas acciones que vamos a llevar a cabo, pues precisamente tenemos que reducir lo que sería esta meta bueno, mejor dicho, contribuir a que se logre esta meta, ¿no? Entonces, estas son como pues muy, hay cantidad de gráficos en los que nos explican cómo hay una medida de referencia. Si no hiciéramos nada, si nosotros seguimos sin llevar a cabo las acciones a las cuales nos estamos comprometiendo, si como personas no tenemos la conciencia de hacer las acciones individuales que nos corresponden, desde el consumo que podemos hacer pues responsable, de evitar el dejar prendida una luz que no se está utilizando, desde el cambiar la manera en cómo estamos calentando el agua, utilizando a lo mejor nosotros en México, no sé, en Honduras, yo supongo que también por la cantidad de radiación solar que les llega, pues el uso de la energía solar, por cambiar este tipo de energías sostenibles por energías fósiles de las cuales estábamos obteniendo la electricidad o todo lo que es la energía, pues entonces si no hiciéramos nada, pues hay una como tendencia hacia hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y la tendencia era llegar a los 3 grados de incremento de lo que es el calentamiento global, hasta 3 grados en lugar de 1.5. Entonces tenemos que reducir eso a la mitad. La trayectoria con las políticas que actualmente ya se tienen comprometidas, cada uno de los países ha hecho su propio plan en donde determinan cuáles son las contribuciones con las cuales van a estar sumando a precisamente toda esta meta global, pues nos permiten ya reducir en un grado significativo a más o menos llegar a 2 grados, pero no es suficiente. Entonces hablan de que tenemos que tener metas más ambiciosas. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo todavía mayor al que ya nos comprometimos, porque con todo el compromiso que se tiene a nivel planeta, todavía no alcanza. Entonces tenemos que incrementar esa meta o hacer más ambiciosos, por eso le llaman, en las cosas que vamos a hacer, tratar de meterle mucho más el esfuerzo, el empeño y el recurso que se requiere para poder lograr que se disminuya esto al 1.5, ¿no? Y entonces ya después del 1.5, pues la intención es que continuando con todo lo que serían las acciones que se están haciendo, pues el efecto se vaya reduciendo cada vez más. Es decir, luego se tiene que revertir. O sea, no nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir llevando a cabo las acciones para poder hacer que esto se reduzca todavía, que en lugar de que estemos incrementando lo que es el efecto invernadero, pues entonces ya haya una reducción al mismo, ¿no? Entonces, específicamente todo lo que hagamos de mitigación tiene que ver con que cada acción que haga cada individuo, cada comunidad o cada país, pues va a contribuir a que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero o que se incrementen la captación en estos sumideros para frenar el ritmo y la magnitud del cambio climático. Entonces, deben reducirse al menos en un 50% para el 2050.
para que precisamente pueda empezar la reversión, porque si no, pues la trayectoria, que decíamos, bueno, la manera, las tendencias, la forma en como nosotros estamos visualizando, pues podría llevarnos a esta, que es la meta que no estamos queriendo, que es como escenario, pues podríamos llamarle catastrófico, que sería el que llegáramos a un calentamiento superior a los 3 grados. Entonces, específicamente, ¿qué está haciendo Honduras? ¿Hay por ahí alguien que quiere participar? Un estornudo. Ah, ok, perdón. Salud. No sé si en Honduras les dicen salud cuando estornudan, pero aquí en México cuando alguien estornuda les decimos salud. Pero bueno, entonces tenemos efectivamente, perdón, específicamente 3 que son como las metas o las grandes líneas en las cuales espera trabajar Honduras, que es el desvío del escenario BAU, que precisamente nos permite pues hacer todos estos efectos de mitigación, que son donde están todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, el cambio de uso de los combustibles, y Honduras específicamente se compromete a una reducción del 16% de las emisiones respecto a lo que es se llama Business as Usual, no soy muy buena en inglés, perdón por mi pronunciación, que eso es a lo que le llaman el escenario BAU, para el 2030 para todos los sectores. Entonces es muy importante para que cada uno de los diferentes sectores empresariales y lo que tiene que ver con la agricultura, por ejemplo, todo lo que es el manejo de los residuos animales, la misma, las ciudades con todo lo que son los residuos sólidos y el metano que se genera a través de lo que serían sus diferentes formas de manejo, pues todo eso nos ayuda a reducir lo que son los efectos de los gases, o mejor dicho, la cantidad de gases que se emiten, y entonces contribuye a la mitigación. Después hay una contribución que le llaman Sinérgica 1, que es que para Honduras, todo lo que lleva a hacer Honduras lo compromete a promover la implementación de la conservación y la restauración funcional del paisaje rural, en donde quieren alcanzar que 1.3 millones de hectáreas del bosque se restauren. Entonces, esta es una meta muy ambiciosa y que pues obviamente lo que está haciendo es ayudando a lo que sería la captación de los gases, y entonces son sumideros específicos que son muy importantes para el planeta porque son lo que nos permite hacer esta nivelación que decíamos para llegar a la carbono neutralidad. Entonces, luego pues la reducción del consumo de leña, por lo que veo, es todavía como muy alto lo que es la cantidad de personas que utilizan como un medio para calentar, ya sea para cocinar o para calentar agua. Y para el 2030 Honduras se compromete a reducir el 39% del consumo de leña en las familias, ayudando con esto en la lucha obviamente de la deforestación. Entonces estos dos que están relacionados con las contribuciones sinérgicas, pues son las que ayudan a lo que es el objetivo de hacer una mayor absorción de los gases. Y el otro es cómo ayudamos a reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero. Entonces hay objetivos estratégicos y luego también esos objetivos estratégicos se dividen en otros objetivos con los cuales está comprometiéndose Honduras. Tenemos reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir voluntariamente a la mitigación del cambio climático y fortalecer procesos colaterales de sostenibilidad socioeconómica y ambiental. No, ese es el objetivo más grande que tiene que ver con lo que sería el tema de reducir el efecto. La emisión de gases. ¿Cómo? Pues a través de la reducción de las emisiones por la quema de combustibles fósiles, por la reducción de las emisiones de metano, esos son procedentes de los sectores de desechos y agrícola, por la reducción de emisiones de óxido nitroso, que están procedentes del sector agrícola, por facilitar iniciativas que están encaminadas a la remoción de dióxido en la atmósfera mediante acciones que fortalezcan estos sumideros, y luego la reducción del CO2 y del monóxido provenientes del sector transporte. Entonces, todas estas acciones nos van como dando la línea de todo lo que nosotros hagamos, cómo lo podemos ir haciendo que sume precisamente esos objetivos. Y que en los diferentes
comunidades, pueblos, ciudades, municipios o la manera en cómo están ustedes relacionados, inclusive por empresas o por la sociedad civil, puede decir, bueno, pues nosotros podemos hacer esto y suma a este objetivo, ¿no? Y luego la sinergia entre las medidas de mitigación y adaptación para permitir este ajuste de los sistemas socionaturales ante las manifestaciones e impactos del cambio climático para prevenir los efectos adversos a las medidas de respuesta. Estas son las que están relacionadas con las funciones de la biodiversidad, el aprovisionamiento de agua, la reducción del riesgo y la conservación del suelo, mediante todo esto de lo que es el tema de que los ecosistemas sean conservados, se restauren áreas degradadas y se reduzca la deforestación y la degradación. Entonces, y luego la última de los objetivos como ya más como en los cuales podemos estar trabajando es fomentar iniciativas que contribuyan a la reducción de las emisiones de lo que son los gases de efecto invernadero, pero que al mismo tiempo reduzcan los niveles de contaminación de sustancias nocivas que estén dañando tanto a la salud como a los ecosistemas. Entonces, pues sí está como muy claro, sí están como muy detallados cuáles son las formas en las que podemos contribuir. Y luego, ¿cuál es esta jerarquía de la mitigación? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos pues toda una cantidad de cosas que nos van a ir permitiendo avanzar. Ahorita tenemos pues un efecto negativo en este balance, es decir, contaminamos más de lo que nosotros contribuimos a que no se contamine. Bueno, no estoy hablando en general, sino que no estoy hablando específicamente de Honduras, estoy hablando que en general en el planeta lo que estamos haciendo es que estamos contaminando más o emitiendo mayor cantidad de gases de las que deberíamos de estar capturando. ¿Cuál es el primer paso? Evitar todo lo que nos evite que se genere un gasto, un efecto que nos incremente los gases de efecto invernadero. Evitar, por ejemplo, dejar las luces prendidas, ¿no? Evitar el uso excesivo de lo que son, bueno, pues si dejamos de utilizar una televisión, en lugar de dejarla en stand-by, pues la podemos apagar y eso, porque ya saben que aunque sea muy poquito, pero se sigue consumiendo electricidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas en donde nos permitan evitar que se genere la contaminación, pues ayudan y abonan, y son muchas de las que podemos hacer específicamente nosotros desde casa. Luego, bueno, pues ya las cuestiones que nos permiten pues hacer un efecto de mitigación en particular, ¿no? Cómo reducimos el efecto. Luego, cómo restauramos lo que ya se contaminó. Luego, cómo compensamos aquello que ya se hizo y que pues ya tenemos como una cuenta de banco que tenemos que pagarla y que hasta que ya compensemos todo eso, podemos entonces contribuir, ¿no? Entonces, la jerarquía de la mitigación es cómo podemos ir cada vez más sumando lo que son las acciones para lograr precisamente que haya una ganancia, que sea más lo que estamos recolectando o haciendo reduciendo absorbiendo nuestros gases o evitando que se generen. Entonces, cuando llegamos a la carbono neutralidad, pues ya compensamos todas las pérdidas, pero una vez que ya superamos eso y estamos haciendo cosas que nos ayudan a revertir, es cuando realmente estamos contribuyendo a que ya el efecto global también se reduzca, ¿no? Entonces, así es como podemos ir como definiendo. Hay una en particular que ha sido dentro de las empresas un ejemplo básico en donde nos va precisamente explicando cómo cada una de las cosas que nosotros podemos hacer nos pueden ir llevando a esto, ¿no? A superar lo que nosotros estamos como emitiendo de gases a lo que estamos precisamente pues revirtiendo de lo que sería el efecto de la carbono neutralidad, ¿no? Y entonces esto nos permite ver pues cuál es el costo y el beneficio. Bueno, ya es como una forma de ir midiendo dentro de la carbono neutralidad qué tanto nosotros estamos generando y qué tanto nosotros estamos como contribuyendo a que se reduzcan o contribuyendo a que se absorban estos gases, ¿no? Entonces, en este contexto de todo lo que es el numerador y el denominador que necesitamos para llegar a cero, pues lo que tenemos que ir viendo es qué cosas nos ayudan a reducir, a contribuir o a mitigar y qué cosas son las que estamos haciendo porque no podemos evitar, ¿no? Y para eso, que al final de cuentas, cuando nosotros hagamos pues el balance, lleguemos a
a una mayor contribución de la que estamos, de la generación que estamos haciendo. Entonces, bueno, decíamos, ok, sí, como parte del sistema en donde estamos todos los servidores públicos dentro de Honduras, hay cosas que podemos hacer desde el lugar en donde nos toca, porque ahí estamos laborando, pero también hay cosas que podemos hacer desde la persona. Entonces decíamos, bueno, en este llamado a la acción, en cómo cada uno de nosotros tiene que tener mayor conciencia, pues quisiéramos empezar a invitarlos a que todos nosotros pues hagamos algunas actividades, ¿no? Aquí están ejemplos específicos: reemplazar las estufas tradicionales de leña por estufas a base de combustibles, reemplazar las formas tradicionales de cocinar y calentar por algunos que utilicen biomasa pero con combustión limpia, utilizar el metano como parte de lo que sería que sale de un biodigestor para que con eso podamos nosotros calentar. Es mucho más, menos contaminante que si utilizamos directamente la leña, ¿no? Reemplazar las estufas y fogones de leña con desperdicios de madera de pallets, por ejemplo, que pues ya no vamos y cortamos allá lo que es la madera del bosque, sino que alguien que está utilizando la madera nos ayuda a reducirla, ¿no? Entonces, así, pues en la industria, en la agricultura, en el manejo de residuos, en nuestras casas, acciones de eficiencia energética, todo lo que podamos hacer cada uno de nosotros va a ayudar a que precisamente haya un menor efecto. Entonces, en esto es en lo que quisiera que nos comentaran, que nos hicieran algunos comentarios. No sé si ya hay alguno por ahí, pero ¿qué podemos hacer desde nuestro hogar, desde nuestra persona, para lograr precisamente reducir lo que son los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero? Me gustaría que me comentaran algo por el chat, y si alguien quiere abrir su micrófono, les doy unos minutitos para escuchar sus reflexiones al respecto. No sé si hay algo por ahí que ya hayan dicho, Alberto, por ahí si me ayudas. Desde hace unos 10 minutos nos comentó Máximo Asdrúbal que también hay que reducir la tasa de crecimiento poblacional del mundo, raíz de toda esta problemática, si queremos mitigar y revertir el cambio climático. Muy bien, eso también es cierto, porque entre más seamos, pues más consumimos, ¿no? Pero y ahora nos comenta, perdón. Sí, adelante, vas. Ahora nos comenta Arcadio Flores que con el problema de la leña se puede implementar el cultivo de leucaena, que me imagino que sea algo propio o que se está dando en Honduras para leña y evitar problemas de deforestación. Y Elena Marriaga nos dice ideas, o sea, lo de la reducción de la población, que sí, ¿qué idea es esa, no? Pues hay muchos países en Europa que sí se está reduciendo la tasa de crecimiento poblacional, porque ya las personas están menos interesadas en tener hijos o tienen hijos ya mucho más adultos y menor cantidad de hijos. Entonces sí hay como un revertimiento, pero no en todos los países se está dando. Entonces aún y con eso no es suficiente, estamos creciendo todavía a tasas que son insostenibles, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacernos algún otro comentario? Creo que Ronnie levantó la mano. No. Adelante. No. ¿No? No sé. Ok, bien. No. Bueno, pues entonces cada uno de nosotros puede hacer algo, puede contribuir, y tenemos por ahí nosotros les vamos a hacer llegar como algunos instrumentos en los cuales vienen pues una serie de infografías de qué puedes hacer desde casa, ¿no? Para precisamente contribuir a reducir esto, ¿no? Todo lo que es eficiencia energética, todo lo que tiene que ver con consumo responsable y que nos ayuda a mitigar el cambio y a reducir lo que son los gases de efecto invernadero. Bueno, pues entonces ahora vayamos con el componente de adaptación. Y vamos otra vez al Menti, y la pregunta sería, ¿cuál de los objetivos de adaptación al cambio climático consideras que se están cumpliendo? Voy a cambiar la pregunta. Ok, ya pueden verla ahí, ¿no? Entonces tenemos ahí 3 opciones.
Las opciones son el aumento de la capacidad adaptativa, la reducción de la exposición y la reducción de la sensibilidad. Lo redujimos a eso. No necesariamente son todos los objetivos de la adaptación, pero de estos tres, ¿cuáles son los que ustedes consideran que se están cumpliendo en Honduras? Obviamente estamos hablando ya, y a lo mejor específicamente en su localidad, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son, o a lo mejor pueden ser los tres, ¿no? Sí se están haciendo acciones de adaptación, sí estamos viendo que hay un cambio en lo que son el comportamiento de las personas y el comportamiento de las mismas autoridades que están decidiendo qué hacer con relación a la reducción del riesgo, pero pues vamos a ver cómo es que ustedes lo notan, porque una cosa es lo que se haga y otra cosa es lo que se percibe que se está haciendo, ¿no? Y a veces la realidad que percibimos pues es muy distinta de lo que nos cuentan cuando nos platican de las acciones. Entonces, ya tenemos algunas votaciones. Llevamos, creo que 21. Vamos a dejar de compartir para que podamos compartir, perdón, cómo se están comportando las respuestas. Bueno, pues sí hay una percepción de que ninguno de los tres se está cumpliendo. No es generalizada, pero sí tenemos una cantidad importante de personas que no ve que haya un avance, ¿no? La mayoría piensa que la capacidad adaptativa es en la que se está interviniendo mejor. La reducción de la sensibilidad, pues es en segundo lugar, después de la de ninguno de los tres. Y la reducción de la exposición es como la más complicada de todas, porque sería, por ejemplo, cambiar a las personas del lugar en donde están expuestos a otro lugar, ¿no? Entonces, esto de la reubicación, pueblo o ciudad, no sé ya, por la cantidad de cuadras que han perdido porque se las ha comido el mar, pues pareciera que no hay otra opción más que la reubicación, ¿no? O sea, no hay forma de detener al mar. El mar se va a seguir incrementando su nivel y va a seguir ganándole la tierra y obviamente pues tapando o inundando la infraestructura que esté cerca de donde ya llegó, porque pues estaba a lo mejor construida muy lejos de donde esperaban que estuviera antes la playa y pues ahora ya se ve diferente, ¿no? Y eso solamente con una reubicación, esa es una reducción de la exposición. Difícilmente, o sea, es muy caro y es muy complicado porque muchas veces incluso las personas no lo quieren hacer, ¿no? Yo platicaba el otro día con un amigo y le decía, pues nosotros tenemos aquí al Popo, ¿no? No sé si ustedes saben que el Popocatépetl es un volcán que está muy cerca de la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla, que son dos de las ciudades más pobladas de México, y todos los días tiene actividad, ¿no? Y vemos así que sale la fumarola y pues ya nos acostumbramos, ¿no? O sea, y no hay nada que nos permita adaptarnos a eso. Si queremos no tener ese riesgo inminente, porque hay poblaciones que están alrededor así del volcán, eso tendría que haber para reducir la exposición tendría que haber una reubicación y no están muchas veces dispuestas las personas. Bueno, tenemos 41 participantes, no sé si hay algún comentario en el chat, Alberto. No, hasta ahora. Bueno, pues entonces continuemos con la presentación y veamos qué pasa ahora con el tema del componente de adaptación. Ay, perdón. Ok, bueno, pues entonces, vamos ahora a... Oh, perdón, es que le digo que se ponga la presentación y creo que está justo donde me dice que deje de compartir. A ver, ahí está. Creo que ahora sí ya. Bueno, pues efectivamente, la capacidad adaptativa es uno de los objetivos en los que nuevamente podemos llevar a cabo mayor injerencia. Y esta capacidad adaptativa, si bien es cierto que depende mucho de la capacidad individual, pues depende mucho de lo que se haga a nivel gestión pública.
Es decir, ¿qué estamos haciendo desde el lugar en donde estamos? La mitigación también, la mitigación tiene mucho que ver con la política pública y vamos a tratar de reflexionar específicamente desde el lugar en donde están ustedes, desde esos puestos que están, pues cada uno de ustedes pues ejerciendo dentro de lo que es el servicio público, ¿qué sí pueden hacer? ¿No? ¿Qué sí pueden hacer? No solamente en su comunidad, no solamente en su familia, no solamente ustedes mismos, sino ahora específicamente desde lo que sería la gestión pública. No por algo estamos aquí, queremos ver en dónde sí podemos actuar de manera directa, en dónde podemos invitar a otros para hacer estas sinergias y que puedan entre ustedes también llevar a cabo acciones. La intención de que se junten todas estas personas en un curso, de que todos estén dialogando, reflexionando, identificando lo que pueden hacer, implica también que luego puedan, pues, no solamente dialogar al interior de lo que sería el curso, sino hacia afuera, que se conecten, que hagan, que verifiquen que pueden hacer cosas juntas y que luego puedan precisamente detonar actividades en conjunto. Eso sería como el mejor de todos los resultados de la capacitación. No solamente es que obtengan el conocimiento, sino que se creen estas sinergias que se necesitan. Entonces, pues, si bien es cierto que la adaptación incluye iniciativas y medidas para reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante tensiones reales esperadas o esperadas, incluido todo lo que son los efectos del cambio climático, pues lo que tenemos que identificar es en el lugar en donde estamos, cómo son las condiciones en las que estamos. Entonces, les pusimos un ejercicio que ustedes espero que lo vayan contestando poco a poco, en el que van a ubicar a un área en particular y luego van a determinar cuál es la vulnerabilidad con la cual quisieran ustedes trabajar. Esa vulnerabilidad, pues van a tener que buscar cuáles serían las medidas de adaptación, pero para poder buscar medidas de adaptación tienen que encontrar estos elementos. Los elementos con los cuales pueden trabajar es la exposición, la sensibilidad, y estos dos nos dan el impacto potencial. Entonces decíamos, a ver, si una casa está a la orilla precisamente de lo que sería un cuerpo de agua, está muy pegadito, que puede ser el mar, que puede ser un río, que puede ser una corriente en donde pasa precisamente lo que sería, nosotros le llamamos, aquí en particular en mi rancho está en la Ciudad de México, pero estamos en la parte, que es la parte rural de la Ciudad de México, hay un cerro que se llama el Cerro del Teucle, y cuando baja el agua le llaman la barranca, porque pues obviamente anda buscando por dónde ir, y luego pues esas caídas de agua de todo lo que llovió en el cerro, que viene otra y se estanca en la ciudad, pues son precisamente esas avenidas que no son ríos, pero pues que parecen ríos cuando está el incremento del agua por las lluvias, ¿no? Entonces, cualquiera de estos tres lugares en donde está ubicada una casa, pues está obviamente pues expuesta, ¿no? Porque está en un lugar cerca de un cuerpo de agua, eso ya es de exposición. Pero aparte, si está en lo alto, pues hay una menor probabilidad, es decir, es menos sensible a que si está pues a ras de lo que sería justo donde va la caída del agua, ¿no? Entonces, si la casa de mi madre, por ejemplo, ya quedó pues como enterrada porque la calle se fue levantando, porque le pusieron la pavimentación y todo, pues cuando pase el agua por ahí, lo más probable es que el agua se meta a la casa. Entonces, eso sucede en cualquier lugar en donde estén la infraestructura pegada a un cuerpo de agua, ¿no? O a un paso de estas aguas que no necesariamente son ríos. Y entonces hay una mayor sensibilidad, aquellos que están más pegados al cuerpo, pero hay una mayor exposición a aquellos que están más pegados al cuerpo, pero hay una mayor sensibilidad a aquellos que pueden sufrir un daño por la manera en cómo están construidos. Entonces, la suma de estas dos cosas, ¿no? Ambos, por ejemplo, aquí en el centro dice, aquí hay una exposición igual, tanto la casita que está en alto como la casita que está al ras del suelo, pues están expuestas, pero es más sensible la que está pegada al suelo que la que está elevada. Porque si se eleva el nivel del agua, pues la que está elevada va a sufrir menos daños, ¿no? Pero eso también tiene que ver con los materiales de lo que está construida. Entonces, la capacidad de adaptación tiene que ver precisamente con cómo esta sensibilidad, esta exposición o esta reacción de las personas ante un evento en particular
pues van a poder evitar los daños, sobre todo los daños humanos, pero también los daños materiales, ¿no? Entonces, estas decisiones son las que nosotros queremos que ustedes reflexionen, que encuentren lo que es por qué un lugar en particular está siendo o es vulnerable, cuáles son las características que lo hacen vulnerable, porque tiene una exposición muy alta, porque tiene una sensibilidad muy alta, porque la capacidad de las personas que están ahí no tienen precisamente la capacitación o los recursos o los medios o las mismas características de los individuos a reaccionar ante lo que es un evento catastrófico. Entonces, en estos elementos son en los que nosotros podemos incidir, pues entonces vamos a decidir qué es lo que sí se puede hacer. Y entonces, primero, como que evaluamos la vulnerabilidad, determinamos por qué es o qué está haciendo que haya un efecto de vulnerabilidad en un área en particular y en una población en particular, o bien en un sistema de biodiversidad en particular, ¿no? Ya una vez que evaluamos eso, pues decidimos en cuál de todos estos elementos sí podemos incidir. Y entonces vemos para los diferentes elementos y los factores que nos están haciendo que sea vulnerable una área en particular, qué es lo que pudiéramos hacer, ¿no? Y primero medimos lo que sería el riesgo, evaluamos los elementos de cada uno que componen precisamente este riesgo y luego decidimos, ¿no? La intención del ejercicio que les estamos pidiendo que hagan es un ejercicio desde el lugar en donde están, desde el puesto en el que están ocupando. Entonces, la intención es que lo hagan en equipo. Lo mejor que podrían hacer es que se juntaran entre varias personas de la misma entidad o de diferentes entidades que estén pues ahorita en contacto precisamente por lo que es la capacitación y que entonces hagan el ejercicio y la reflexión conjunta, que puedan precisamente como dialogar, que puedan llegar a ir haciendo, es un ejercicio muy sencillo porque en realidad pues es como de ir seleccionando lo que son los riesgos, no les estamos pidiendo que hagan un análisis detallado ni que junten toda la información, no, o sea, con la información que tienen, con el conocimiento que tienen, hay algo que se llama el conocimiento colectivo. Es decir, los datos ya los traemos porque los conocemos, pero no es necesario que los expliquemos. Con que sepan que, pues es que yo trabajo en la entidad de agua y entonces yo ahí tengo toda la información con relación a lo que está pasando con las tendencias de las lluvias. Entonces les puedo decir que lo más probable es que, entonces no les pedimos que hagan toda la recopilación de la evidencia, sino que con base en la información que ustedes ya tienen, sí, con base en información, pero con base en su información, puedan precisamente llevar a cabo el ejercicio. Entonces, esta reflexión, lo mejor que pueden hacer es hacerla en conjunto, que identifiquen cada uno de los elementos, que midan y que los traten como de evaluar para ver qué tan probable y qué consecuencias tendría, y esas consecuencias, pues qué efectos nos daría, si es catastrófico, si es menor, si es mayor. Si identificamos los mayores, pues entonces qué podemos hacer para reducir precisamente ese riesgo, y una vez que veamos cómo podemos reducir el riesgo, si nosotros implementamos eso, cómo podríamos pues hacer que el riesgo, en lugar de ser catastrófico, pues fuera menor, ¿no? O pues a lo mejor mayor, pero pues no tan grave, con pérdidas de vidas humanas y con cosas por el estilo, ¿no? Pues entonces de esto se trata el ejercicio, pero de esto se trata el entendimiento de lo que es el elemento de cómo identificar la vulnerabilidad, que era el webinario de la vez pasada, hablábamos precisamente de todos estos elementos, y cómo a partir de que conozcamos, sepamos, identifiquemos y tengamos la mayor cantidad de información posible con relación a esto, vamos precisamente a poder llegar ya a pasar de lo que decía en algún momento Nayeli en su exposición, ¿no? De la creencia al saber, ¿no? Es que yo creo que podríamos hacer eso. No, yo sé que podemos hacer esto. Y entonces, pues, el conocimiento y la experiencia que cada uno de nosotros tiene, lo ponemos a disposición del resto de la comunidad, de nuestras otras áreas, de las mismas, de cómo podemos colaborar entre instituciones diversas para atender específicamente una emergencia, porque siempre, cuando hay una emergencia, pues se juntan todos los que están en esa localidad ubicados, y qué puede hacer cada quien desde su trinchera, ¿no? Entonces, si tenemos esa posibilidad de dialogar, de prevenir y de empezar a hacer cosas juntos, cuando lleguemos precisamente a esos momentos, pues va a ser más fácil que logremos tener esa capacidad de reacción, ¿no? Entonces, bueno,
¿qué es todo este proceso con el que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuáles son estas acciones que podemos llevar a cabo? Pues primero prepararnos, o sea, estamos ahorita en un momento de preparación. Decían ustedes que en octubre, si no me equivoco, incluso desde ahorita desde septiembre, es aquí yo me acuerdo, pues, estoy por ir a visitar a mi hija que está en Los Cabos, y en Los Cabos en septiembre es la temporada de huracanes. Justo acaba de pasar un huracán que les tocó la colita del huracán, no tocó tierra exactamente donde ella está, pero pues ya saben ellos cómo tienen que tener una sesión preparatoria. O sea, tienen que ver que viene el huracán, ya hay el sistema de alerta temprana, ya hay una posibilidad de saber, tienen que cerrar sus puertas de manera, puertas y ventanas para que sean más seguras, tienen que comprar alimentos, tienen que tener una linterna, tienen que tener, o sea, el radio de pilas, todas estas cosas, ¿no? Entonces, esa es la fase preparatoria. Esto es de manera individual y de manera personal, ¿no? Para mi familia. Pero, pues, las autoridades, igual que ustedes, todo lo que son los servidores públicos, tienen también una serie de acciones que tienen que llevar a cabo. Y obviamente, pues, muchas de estas acciones preparatorias son analizar qué tanto se ha incrementado la exposición o qué tanto se ha incrementado la vulnerabilidad desde la última vez que tuvieron un evento catastrófico a la fecha. Cómo han generado ya medidas en las cuales, pues, si donde había una creciente de agua, que la vez pasada se inundó, siguen las personas ahí, ya hay algún dique que les haga que se vayan a inundar menos. Entonces, estas que son las cuestiones que se deben hacer desde la gestión pública, son las que ustedes mismos tienen que empezar a analizar en el caso de Honduras y en el caso de cada una de las localidades en donde están. El apoyo que tienen cada una de las instituciones, el equipo de trabajo, quiénes son las personas, ¿no? Todos los actores que están implicados en atender directamente la emergencia, en atenderla indirectamente, cómo se pueden financiar, qué recursos tienen, cuáles son los medios de comunicación, cómo pueden hacer más conscientes a las personas y capacitarlas para que tengan esta posibilidad de reducir el riesgo individual y el riesgo familiar, y cómo a partir de que ellos estén también asociados o de alguna manera comunicados, pueden tener una resiliencia o una capacidad de reacción comunitaria y no solamente individual, ¿no? Y luego, ¿cuáles son todas las incertidumbres? ¿Cuáles son todas las cosas que todavía no sabemos, ¿no? Entonces, esas también las tenemos que aprender a manejar. Y luego, ¿qué cosas nos han llevado a una mala adaptación, ¿no? Todo esto es en una fase de preparación, todo esto son de las cosas que les pedimos que empiecen a reflexionar, que empiecen a ver ustedes qué pueden hacer desde su trinchera, en qué pueden hacer en dos sentidos, ¿no? En su rol de persona y en su rol de servidor público. Luego, bueno, pues entonces sí, analizar y conocer todo lo que es la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué tanto está incrementándose lo que son el tamaño, la intensidad, la frecuencia de todos los eventos a los que tenemos que adaptarnos? Luego, ¿qué tanto las personas están, o bueno, las infraestructuras, los sistemas bioecológicos y nosotros mismos como comunidades estamos más expuestos? ¿Cómo se ha incrementado o disminuido la sensibilidad y la capacidad adaptativa? Y entonces, ¿en qué riesgo están cada una de sus comunidades ante los diferentes eventos, ¿no? Entonces, pues las preguntas son, ¿cómo puede cambiar el clima? ¿Cómo puede verse afectado mi municipio? ¿Cómo es susceptible este municipio a los impactos del cambio climático? ¿Estamos preparados para superar los daños? ¿Cuál es la probable afectación y en qué medida podemos llegar a tener impactos severos o catastróficos? Entonces, estas dos son la acción preparatoria y luego la identificación específica de por qué necesitamos adaptarnos. Y luego, bueno, pues cuáles son las medidas de adaptación que sí podemos nosotros implementar. Y de esas medidas, ¿cómo las priorizamos? ¿Cuáles son aquellas que nos van a ayudar a que esa ecuación se reduzca más? ¿Cómo vamos a reducir más el riesgo? ¿Y cómo vamos a elegir cuáles son las que les vamos a apostar? Y entonces, pues ya llevar a cabo nuestros planes de acción y luego también, pues decidir el financiamiento que se va a tener, los costos que esto va a requerir, el efecto del costo con relación a lo que sería el beneficio que se va a obtener para poder precisamente tener más elementos de priorización y luego ya, pues entonces sí diseñar, ¿no? Todo lo que son los instrumentos que necesitamos, involucrar a los participantes, los instrumentos con los cuales vamos nosotros a superar
cómo vamos a monitorear y cómo vamos a evaluar todas estas acciones. Y finalmente, pues cuáles son las cosas que ya van a llevarse a cabo en el momento de la implementación, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas, llevar a cabo una evaluación y un monitoreo para que podamos aprender, que aprendamos de las lecciones que ya tuvimos y que aprendamos de las respuestas que logramos, ¿no? Entonces vamos a tratar con este monitoreo y esta evaluación, nos va a permitir ajustar la inversión, vamos a poder considerar las medidas, las escalas, los datos que se requieren para tomar mejores decisiones y entonces pues ver que hay cosas que no pudimos, estas cuestiones imprevistas que no habíamos previsto anteriormente, cómo las registramos ahora para poder sumarlas al aprendizaje, ¿no? Y entonces necesitamos identificar indicadores, cómo esos indicadores nos van a dar pues la eficiencia, la eficacia y entonces poder ver qué es lo que está funcionando mejor y redireccionar mejor los esfuerzos y el financiamiento, ¿no? Entonces todo esto es el proceso que se tiene que llevar a cabo para poder implementar acciones de adaptación. ¿Qué tipo de medidas son con las que contamos? No sé si hay hasta ahorita alguna pregunta, algún comentario que nos estén haciendo. No, no hasta el momento. Bueno, pues entonces avancemos un poquito. Obviamente, una vez que ya identificamos lo que es la vulnerabilidad, tenemos que relacionar los elementos de vulnerabilidad con el tipo de medidas que podemos implementar, ¿no? ¿Qué medidas podemos implementar? Tener datos reales, concretos, muy pues detallados. Entre mayor cantidad de datos tengamos, pues menor es la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar. Obviamente, pues las tendencias nunca son sentencias, ¿no? Siempre son tendencias. O se revierten o se incrementan, no hay como la posibilidad de que nosotros podamos predecir exactamente lo que va a suceder, pero siempre ayudan porque podemos precisamente tener como una idea de lo que puede llegar a pasar. Entonces, luego, esta comunicación y esa coordinación, que en esos eventos en particular es tan importante, pues es vital que conozcamos cuáles son los medios, cuáles son la manera en cómo pues se detona una emergencia, se avisa de todo lo, bueno, mejor dicho, se identifica que viene un evento que puede ser catastrófico, luego se les avisa con estas alertas tempranas, el caso de huracanes en particular es uno de los que nos permiten de ahorita tener una previsibilidad, pues justo porque los datos, que la manera en cómo se están llevando a cabo el análisis de datos a nivel mundial, ya puede decir exactamente pues por dónde es la trayectoria, de qué medida, si va a impactar, más o menos en qué lugar va a tocar tierra, o sea, todas estas cosas son importantes, pero si las tiene alguien y no las comunica, de nada sirve. Si lo tenemos nosotros como servidores públicos, pero no podemos hacérselo llegar a lo que es la población, que es la que está expuesta y la que va a sufrir el evento, pues tampoco vamos a tener, no nos va a servir, no va a ser de utilidad la información si no tenemos la manera de hacérsela llegar a quien lo necesita, ¿no? Luego, este fortalecimiento de capacidades institucionales, que esto que estamos haciendo aquí es fortalecer precisamente las capacidades de ustedes como servidores públicos, por lo menos esa es la intención, y creo que lo estamos logrando porque ustedes nos están dando precisamente esa evidencia. Y bueno, pues las capacidades de las comunidades, las capacidades de las personas y las capacidades inclusive de lo que es los sistemas ecológicos, ¿no? Que precisamente reduzcan a partir de todo lo que son estas acciones que podemos llevar a cabo poniendo mayor cantidad de árboles, pues reduciendo lo que es la invasión en áreas que deberían de estar precisamente como muy, que sean como las barreras naturales, en lugar de que sean barreras naturales, pues nosotros vamos y quitamos esas barreras y nos ponemos nosotros y pues nos exponemos en lugar de reducir el riesgo, ¿no? Entonces apoyarnos con todo lo que son las acciones basadas en la naturaleza para que precisamente podamos hacer que sea mucho mejor la relación que tengamos con ella y que por lo tanto nos ayude a evitar los daños, ¿no? Y bueno, pues la asistencia técnica, ¿no? Sí es muy importante que quienes son como los expertos, pues vayan y lleven a cabo estos mapas, esta identificación de los lugares de mayor peligro, esta determinación de cuáles serían como las mejores maneras de reducir los riesgos, pues también es importante, ¿no? Y que eso se traduzca en políticas públicas, que se traduzca en recursos y en proyectos y en programas que nos permitan precisamente pues abonar a lo que sería la reducción del riesgo y el incremento de la capacidad adaptativa.
los instrumentos de planeación, pues obviamente nos ayudan mucho, y lo que son pues las leyes, ¿no? Como a partir de que también tengamos nosotros la prohibición o estos ordenamientos territoriales en donde nos digan en dónde sí y en dónde no, en donde nos obliguen a que la reforestación sea pues específica de esta manera y con este tipo de plantas, y lo que nos comentaba ahorita Arcadio, ¿no? Cuáles sí podemos sembrar para leña y cuáles definitivamente no debemos utilizar como leña, ¿no? Entonces estas cuestiones pues son cuestiones que en los instrumentos de regulación pues pueden estar ahí descritos para que tengamos pues como un poquito más de obligatoriedad de llevarlo a cabo. Todas estas son medidas blandas, todo esto, pero es de lo que más fácil y menos cuesta. Luego hay medidas duras, que esas sí son como los proyectos en particular, a los que les tenemos que meter pues mucha gestión y dinero, intención y conocimiento para que precisamente podamos ayudar a mejorar el tema de la adaptación y a reducir obviamente también lo que serían los efectos en esta sinergia entre mitigación y adaptación, ¿no? Entonces, la construcción, instalación de infraestructura o incluso el cambio, le decimos la reubicación de ciertas infraestructuras, pues es parte de las medidas duras. El manejo de los recursos naturales, ¿no? O sea, la reforestación no es algo, sí nosotros podemos llegar y plantar un arbolito, ¿no? Pero pues ¿a cuántos arbolitos individualmente podemos plantar si no es una política en donde haya una intención de que haya 1.3 millones de hectáreas que puedan ser reforestadas, ¿no? Es algo completamente diferente si lo vemos en el esfuerzo que requiere, ¿no? En el financiamiento que se necesita, en todo lo que se tiene que hacer para que eso se logre. Y pues esto, como les decía, de la reubicación, ¿no? Que es de lo más difícil, de lo más costoso, tanto culturalmente como económicamente, pero que al final de cuentas, pues hay lugares en donde no hay otra opción y que entonces también se tiene que considerar. Entonces, bueno, con todas estas medidas, ¿qué es lo que queremos lograr? Aumentar la capacidad adaptativa, reducir la exposición o reducir la sensibilidad. Cualquiera de estas cosas que logremos nos ayudan a modificar la ecuación y por lo tanto nos reducen la vulnerabilidad de las personas. ¿Sale? Y bueno, pues entonces, ¿qué tipo de acciones son las que tenemos que hacer? Pues ya hay algo que nosotros llamamos las soluciones basadas en la naturaleza. A nivel mundial se ha llegado a la conclusión de que todo aquello que nosotros queramos hacer y que esté pues muy relacionado con lo que la naturaleza por sí misma hace, pues es lo mejor que podemos nosotros como replicar o retomar para poder adaptarnos. Porque todo lo que nosotros hemos hecho pues ha sido contrario a lo que hace la naturaleza, o muchas de las acciones que nosotros hacemos son contrarias a lo que hace la naturaleza, y lo que han hecho es que han incrementado la vulnerabilidad y han incrementado el riesgo. Entonces, para reducirlo, este es un planteamiento que se ha llegado a nivel, les decía, mundial, de que si nosotros restauramos, gestionamos de manera sostenible y protegemos los ecosistemas naturales o modificados, pues entonces podemos precisamente hacer que se reduzca la vulnerabilidad. Entonces, los tipos de enfoque pues son estos 5, ¿no? La restauración, enfoques específicos, infraestructura, gestión y protección. Y los ejemplos, por ejemplo, de restauración, pues la restauración ecológica, la ingeniería ecológica o la restauración del paisaje forestal, ¿no? Que decíamos, bueno, todo esto que tiene que ver con la reforestación es restaurar algo que nosotros fuimos, degradamos, y lo que queremos es que se regrese al estado natural, ¿no? No se trata nada más de plantar el arbolito, se trata de generar que todo el ecosistema que fue modificado por la intervención del hombre, pues regrese a su estado natural, ¿no? Por eso se llama restauración. Enfoques de adaptación y de mitigación, como lo que es la reducción de riesgo de desastre, que si vamos a poner una barrera para que no nos llegue el agua, pues que sea mejor una barrera natural y no una contención construida por el hombre, ¿no? Entonces, estas barreras naturales ayudan porque pues muchas veces tiene que ver con plantación de árboles, por ejemplo, ¿no? O esto de los manglares. Entonces, imagínense que en lugar de poner pues un dique, pongamos precisamente una barrera de árboles, ¿no? Esa es la diferencia entre hacer algo que sea basado en el ecosistema o que sea ¿Se está cortando? Sí, perdimos momentáneamente a Magda. Esperamos un momentito porque todavía tenemos su presentación en vista. Se quedó congelada. Sí.
Ella nos estaba platicando de todas las acciones basadas en la naturaleza y comentaba en particular del tema del mangle, que es uno de los que se ha comprobado que detiene mejor todas las cuestiones de huracanes. Y en cuestiones de cambio de temperatura, generalmente las acciones que se gestan ya dentro de las urbes, por ejemplo, las azoteas verdes o los muros verdes, cambian radicalmente la temperatura de las ciudades y logran una mayor cantidad de humedad. Yo creo que podemos, Fátima, si nos compartes el resto de la presentación, podríamos concluir en lo que Magda tiene la oportunidad de volverse a conectar. Ya ven que el Internet siempre nos está jugando algunas malas pasadas. Pues ya creo que son buenas pasadas, ya no ya sobre todo. Cualquier comentario que no quieran hacer vía el chat o quieran abrir directamente sus micrófonos, creo que ya Magda ya recorrió la mayor parte de elementos que tienen que ver con todo este proceso de revisar lo que es la vulnerabilidad y las acciones que podemos hacer a partir de determinar cuál es la vulnerabilidad de un sitio. Específicamente, estas soluciones basadas en la naturaleza tienen que ver con lo que podemos hacer para aminorar, para mitigar y adaptarnos a la vulnerabilidad detectada. Si gustas compartirnos la siguiente. Sí, esta parte, el último elemento de las soluciones basadas en la naturaleza está considerado la protección. Y aquí en la protección tenemos la gestión y la protección. Entonces, en la gestión tenemos propiamente la gestión integral en zonas costeras, que es todo el manejo de estas zonas, y la gestión integrada de recursos hídricos, en donde el manejo de todos los sistemas de agua, tanto de agua potable como de agua tratada como de residuos, es súper importante para la parte de la gestión. Y luego tenemos en la columna de protección la gestión de áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación. En la diapositiva siguiente está muy útil porque están todos los ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza que podríamos estar de alguna manera identificando como políticas públicas que podrían ponerse en marcha o podrían darse seguimiento o fomento desde los ámbitos en donde ustedes están. Entonces, por ejemplo, está restaurar el hábitat polinizador, la parte agroforestal, que es todo este cambio de formas de cultivo. Las cercas que ya nos comentaba Magda tendrían que ser de preferencia naturales, toda la protección de bosques y praderas a través del manejo y el uso de los bosques. O sea, los bosques no los vamos a poder seguir protegiendo sin tocarlos, sino más bien justo el aprovechamiento ordenado de cada uno de nuestros bosques es lo que permite que se puedan mantener. Los cultivos de cobertura, que es cómo hacemos que toda esta producción de ganado sea de alguna manera controlada y moldeada para que sea mucho más eficiente. Restaurar el hábitat ribereño, que tiene que ver con toda esta parte de las corrientes de los ríos, la reforestación, que hoy ha sido muy comentada, la administración del riesgo de incendio, es decir, todas aquellas zonas que por el calentamiento podrían estar mucho más expuestas a iniciarse procesos de incendio natural o provocado por el hombre, como la mayoría de los incendios son. Carreteras mejoradas con nuevos materiales que permiten bajar el calentamiento del asfalto. Esta es una cosa que en particular hemos estado viendo mucho en México porque todo lo que son las carreteras en nuestro país pues han aumentado la temperatura y ahora se está haciendo esta transformación de los materiales y los humedales que filtran contaminantes y crean nuevos hábitats. Es decir, ¿cómo hacemos que estos humedales sean efectivamente tanto captadores de gases de efecto invernadero como filtradores de residuos para nuestros ecosistemas? Y creo que ya regresó Magda, entonces... Así es. Sin embargo, aprovecho también para leer un par de comentarios en el chat. Máximo Asdrúbal nos dice que aquí en Honduras, desgraciadamente, importan más las fincas camaroneras que el poco bosque de manglar que nos queda. Problema que es grave en la zona sur. Y Suyapa nos dice que en la zona sur se ha deforestado el manglar para la industria camaronera
no solamente el uso del suelo aldinos, que son áreas sin mangle propias para la camaricultura, pero el problema es que el corte del manglar, que son suelos de pH ácido y se debe aplicar grandes cantidades de cal. Y ya tenemos a Magda con nosotros. Magda. Pues la vimos, pero la de... Aquí sigo, pero está un poquito lento el internet de mi celular porque me quedé sin internet en la casa, ya está llegando. Entonces sí te pido, Fátima, que te pases a la siguiente. En realidad ya nada más es como cerrar, que pues hay una serie de elementos con los cuales tenemos que no solamente identificar lo que son los efectos de la mitigación, perdón, de la vulnerabilidad, sino cuáles son las acciones que se tienen que llevar a cabo para que podamos, al final de cuentas, también priorizarlos con relación a los datos que tengamos. Y pues en la siguiente, si me ayudas, para ya ir cerrando, hay como una serie de indicadores que debemos de tomar en cuenta para hacer esta medición de lo que tendría que ver. Entonces, si me ayudas nada más con la siguiente para chicos, tanto de eficacia. Sí, adelante, Alberto. No, te iba a comentar que perdimos la mayor parte de tu comentario y aprovecho nada más para hacer algunos de los comentarios que están en el chat. José Salgado nos dice que no solo la industria camaronera, sino también el cultivo de la planta africana. Arcadio nos habla de la injusticia climática, al que daña masivamente se le perdona, pero no así el campesino que corta un árbol para utilizarlo como madera para construir. Y finalmente, bueno, no es cierto, no finalmente. Lourdes Emilia nos dice que las viviendas fabricadas con adobloques, que es una mezcla de adobe con un porcentaje de cemento, ayudan a tener un mejor control del clima al interior, así como ahorro energético, el uso de menos aire acondicionado o ventiladores. Y Evelyn nos dice que la situación similar de los manglares en las islas de la bahía para construcción de hoteles, restaurantes y o zonas para turismo, entre otras. Imagino que la deforestación del manglar para esa utilización en las islas. Irina nos habla de que se perdió el 52% de los humedales del subsistema de áreas protegidas de la zona sur de Honduras, que es un estudio multitemporal. Ahora sí, si nos terminas de comentar, Magda, adelante. Sí, una disculpa, perdón, es que se había ido el internet en mi casa, pero ya lo recuperamos. Entonces, les comentaba que necesitamos criterios, ya para cerrar, para poder evaluar específicamente cuáles son las mejores medidas de adaptación. Y entonces, estos criterios nos pueden, podemos revisar, que son criterios que nuevamente, ¿no? Sí es cierto que necesitamos hacer todo un análisis, pero aún con ese análisis, con el conocimiento que ya tengamos, podemos también evaluar de una manera cualitativa cuáles son las mejores medidas de adaptación que podemos implementar. Entonces, para poder determinar, por ejemplo, la costo-eficiencia o la eficacia, podemos preguntarnos cómo es la relación entre los recursos utilizados para implementar la medida y los beneficios, y luego tener unas escalas, que fue la manera en cómo hicimos precisamente el ejercicio que ustedes van a llevar a cabo en la plataforma, en muy mala, media, buena o grave, severo, menor, mayor, ¿no? Entonces, esta forma de evaluar cualitativamente nos ayuda precisamente a llegar a definir cuáles son como las mejores medidas que pudiéramos tomar y entonces hacer una priorización, ¿no? Les vamos a mencionar nada más el de costo, eficiencia, eficacia, y luego el siguiente, me ayudas, Fátima, con la siguiente, que sería cómo podemos evaluar impactos sociales, por ejemplo, con beneficios adicionales, distribución de los beneficios, la equidad o las sinergias con estrategias en torno al desarrollo. Entre mayor cantidad pueda tener de participación de una persona, de instituciones, es mejor, o los impactos ambientales que tienen que ver, por ejemplo, con los beneficios adicionales, las sinergias con mitigación y las externalidades. Entonces, esto sería como la manera en cómo ustedes van a precisamente llevar a cabo lo que es el ejercicio. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí porque lo único que queremos es ya revisar qué es el ejercicio que van a hacer. Y en 3 láminas muy sencillas les vamos a decir, todas las instrucciones están dentro de lo que es la plataforma. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el ejercicio? Primero, vamos a ponernos de acuerdo
para que precisamente lo puedan hacer de preferencia en equipo, en grupos, en personas, puede ser 2, 3, 4, ustedes determinan cuántas personas quieren involucrar, o incluso si no tienen posibilidad de comunicarse con otros, pues hacerlo de manera individual, ¿no? Entonces, una vez que hacen eso, descargan el archivo es un archivo de Excel. Si le das a la siguiente, por favor, Fátima. En lo que van a encontrar es precisamente esto, decidir un hábitat, cuáles son sus atributos, eso lo van a registrar de manera manual, y luego cuáles son los servicios humanos o ambientales que están precisamente analizando con relación a este hábitat, y entonces a partir de ahí, ya con una serie de instrucciones en donde van ustedes ya sea con listas que ustedes van a obtener ahí de verificación, o pues la mayoría son listas desplegables, van a llevar a cabo precisamente la identificación del estrés, los cambios observados, el efecto anticipado, la probabilidad, y luego con eso ya van a llegar a hacer la calificación. De hecho, la probabilidad ya es una calificación. Cuando ustedes vayan llenando todo, estas que ya están en verde se van a llenar en automático. Y entonces, una vez que llenaron toda esta plantilla, entonces van a pasar, bueno, ya van a identificar el nivel de vulnerabilidad. Primero identifican el nivel de riesgo, con la capacidad adaptativa llegan al nivel de vulnerabilidad, y una vez que lo tienen ahí, entonces pasan a decidir cuáles van a ser las acciones que van a llevar a cabo. ¿Vale? ¿Le pasas a la siguiente, Fátima? Mil gracias. Y entonces llenan en donde determinan una estrategia, una acción y una justificación del por qué esa acción es la mejor, y con 3 que nos digan, ya con eso hicimos la reflexión completa de todo el ejercicio, ¿no? Esta es la tarea que van a llevar a cabo en la próxima semana. Esperemos que les sea de utilidad, y se trata de que una vez que llegaron aquí podamos continuar con este mismo ejercicio, de ser posible, en lo que sería el siguiente módulo, que es el ejercicio de financiamiento. Y con esto cerraría yo mi presentación. Entonces nada más le pediría, no sé si tengan algunos pasos, siguientes pasos, y lo que nos platica Fátima y en lo que nos dan preguntas, respuestas, dudas, lo que tengan ahorita que darnos, les voy a pedir también que vayan participando en el Menti, que sería con qué se quedan el día de hoy. Entonces, para que nos vayan poniendo ahí su palabra, ahorita les comparto lo que sería la última de las preguntas, pero pues ya les cedo la palabra a Alberto y a Fátima para que nos platiquen de los siguientes pasos y que nos hagan pues ya la recopilación de todos los últimos comentarios que nos den los compañeros que están ahorita presentes. Inicio con los últimos comentarios. Liliana Marvel nos dice que en la Choluteca, las autoridades detienen a las personas cuando cortan mangle para construir sus viviendas, pero ni se dan por enterados cuando las camaroneras deforestan toda la costa del Pacífico. Elena nos preguntaba sobre dónde está la plantilla en el aula virtual. La plantilla se encuentra, es la segunda actividad que van a encontrar en el módulo 3. Allí viene el ejercicio y van a poder descargar. Esta plantilla viene en Excel, la van a poder descargar directamente y luego subirla ya con sus respuestas. Y ya les compartió Yasmín la liga nuevamente para que puedan entrar al Menti y compartirnos en una palabra con qué se quedan el día de hoy. Conciencia, compromiso, información. Yo solamente les recordaría este ejercicio, lo que estamos tratando de motivar en todo el grupo, es que se animen a ir construyendo estas alternativas con la información y el conocimiento que ustedes van adquiriendo, ¿no? No es un ejercicio académico, es un ejercicio realmente de gestión pública, de decir, bueno, si yo estoy viendo que está sucediendo esto, ¿qué podría yo estar proponiendo para resolver esta problemática? A partir, obviamente, de toda la información que les hemos ido compartiendo a través de estos 3 primeros módulos, y que de alguna manera sientan las bases para identificar, reconocer el alcance de las intervenciones públicas, tanto en materia de adaptación como en materia de mitigación. Entonces, no le tengan miedo al ejercicio, o sea, el ejercicio, así como el foro anterior del sesgo, que nos pareció muy interesante cómo uno a partir de lo que va diciendo y haciendo puede generar estos sesgos. Entonces, este ejercicio de la identificación de un hábitat y la definición de su vulnerabilidad y las acciones, nos parece que va afinando la mirada, va
va enfocando el quehacer de este curso, que es cómo la gestión pública puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, por nuestra parte sería todo por hoy. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguno de nuestros compañeros. Yo creo que los comentarios de hoy han sido muy ricos. Ya hay un comentario más, o alguien quiera abrir su micrófono y compartirnos sus reflexiones. Tirsa Espinosa dice, como servidores públicos tenemos la obligación de planificar estratégica y operativamente acciones climáticas, pero también la ejecución de los fondos internos y externos. Exactamente. Saludos, José. Compromiso, dice Neri. Y bueno, estamos viendo en la pantalla las palabras que nos dejan el día de hoy. Les agradecemos mucho la participación. No sé si hay algo más. No dejen de participar en la plataforma. Perdona, Fátima, les pedimos que abran les dejo de compartir y que nos abran sus cámaras para que tomemos la foto antes de que nos vayamos. Y ahorita les comparto nuevamente ya lo que sería la versión final. Y si deseas que no dejen de compartirnos. Bueno, de hacer sus actividades en la plataforma y de compartirnos sus reflexiones, porque es la única manera en la que nosotros podemos ir viendo qué tanto esta información, este conocimiento, pues se va realmente logrando su objetivo, que es hacer en ustedes servidores públicos con mayor información y mayor conocimiento para la toma de decisiones, ¿no? Parece que había un comentario en el chat. Ok, no tienen, perdón. Los que no tienen cámara no se preocupen. De todos modos, registramos su participación. Se registra cuando como les hemos comentado, la asistencia a estos cursos se registra de manera automática cuando ustedes entran. Como reconoce ya su password, digo su correo, pues entonces en automático se registra. Y el día de hoy experimentamos un nuevo ejercicio que fue mandarles el correo con el enlace para que todo el mundo pueda entrar de manera más fácil. Esperamos que eso haya facilitado, por lo menos tuvimos una mejor asistencia. Entonces, les agradecemos mucho. 5, 4, 3, 2, 1, sonrían a la cámara. Muchas gracias. Gracias. Foto tomada. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana y bonitos festejos. Fátima, mucho gusto. Antes de irnos, sí me gustaría que nos compartan algún contacto de WhatsApp para poder hacer las consultas. Yo tuve algún inconveniente con algún ejercicio, pues que no sabía cómo realizarlo, pues y sí, creo que con un contacto pues sería más fácil que enviar los correos. Te pongo mi celular en el chat. En realidad, no sé en qué grupo estás. ¿Tú sabes en qué grupo estás? En el 4. A mi compañero, el que esté facilitando el grupo, lo ponemos en contacto, pero ahorita te pongo en el chat mi teléfono, con mucho gusto. En realidad, estamos propiciando que todas las dudas, por sencillas que parezcan, nos las compartan en la plataforma, para que así se puedan ir generando de alguna manera los conocimientos compartidos. Lo que tú nos hagas llegar de duda, lo subimos a los foros que son a todos, para que todo el mundo tenga la misma información, si te parece bien. Digo, además de darte respuesta puntual. Pues muchas gracias. Que tengan bonita semana. Gracias a ustedes. Hay un Hasta comentario luego. en el chat de que necesita sumarse al curso de Dina Gracias y Morel. bendiciones. Dina, ponte en contacto con Nayeli o con Fátima, con cualquiera de las dos, para ver si ya estás inscrita en el curso.
Ahorita mismo, me gustaría antes de que cuando finalice conversar con uno de ellas, con Fátima o con Alberto, porque pues me llegó el correo, he tenido algunos inconvenientes por ahí. No sé con quién. Muchas gracias, saludos. Saludos. La que se encarga directamente de las inscripciones y que está al pendiente de todo eso es Nayeli. Entonces, si gustas con ella, puedes que te pase el contacto con el cual podría comunicarse contigo para que te sea más fácil la comunicación. Ya te puso ahí su correo. Sí, Y ahorita lo copié, chat. ahorita mismo lo copió, gracias. Claro ya que sí. tiene levantada la mano. Adelante, Jacqueline. Adelante. No te oímos. No, exacto, no te oímos, Jacqueline. Creo que está cerrado tu micrófono. No está cerrado tu micrófono, sin embargo no te oímos. Aprovecho para decir gracias a todos y felices fiestas patrias. Disfruten. Gracias, Armando. ¿Se quedó congelada o nada más yo la veo congelada? Jacqueline. Ajá. No está congelada. Creo que ya se está escuchando. ¿No? No. Te está solicitando si le puedes brindar el número, Fátima, por el chat, porque al parecer no puede abrir su micrófono.